Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos Nati y Luis aquí con ustedes y lo primero que ustedes se preguntarán es qué ocurrió hace una semana. No es que hayamos terminado temporada, la temporada todavía continúa. Estamos en un periodo en el que tuvimos diversas situaciones que analizar y que traerles. Inclusive se generó un espacio en nuestro calendario porque queríamos digerir todo lo que vimos y todo lo que sentimos para traer este capítulo que se llama Sonido de Libertad. Realmente esto que vivimos con el evento de Dante Hebel y con el estreno en Latinoamérica de la película Sound of Freedom, realmente nos impactó y nos llevó a entender que necesitábamos hacer un episodio especial para esto. Necesitábamos traerles a ustedes no solamente lo que nosotros pensamos, inclusive de una vez le vamos a manifestar que no vamos a realizar spoilers trascendentales sobre el tema, porque queremos desde ya invitarlos a que vayan a los cines, a que apoyen este movimiento y también queremos traerles de fondo cómo la esclavitud se ha tomado este mundo, pero cómo se lo ha tomado en diversas circunstancias, no solamente puntualmente lo que muestra la película, sino de forma general hemos estado cayendo en diversas esclavitudes y necesitamos salir de ellas. Entonces, dos eventos muy importantes. eh, Presidente para nosotros fue, digamos, eh, como un alivio, un bálsamo dentro de la costumbre de estar pensando que el mensaje de Dios solamente se puede llevar a través de una prédica estructurada y dentro de una iglesia. ¿Tú qué opinas sobre Bueno, Presidente? abramos un paréntesis para contarles un poco de a qué estás haciendo referencia con Presidente. Presidente fue un evento al que se asistió la semana pasada de Dante Hebel o Gebel. Asistimos acá en Bogotá. Él se presentó en el Movistar Arena digamos, con su conferencia que se llama Presidente. Entonces, a eso es que hacemos referencia. Efectivamente, estuvimos allá y fue más un mensaje, si bien de pronto toca temas muy referentes a Dios y demás, pero también hay que tener en cuenta que la audiencia no toda va a ser creyente o tiene una amplitud de personas que lo miran o de pronto sus mensajes llegan a muchas personas. Digamos que el mensaje fue muy bonito, duró más o menos como unas 2 horas, mm, pero tocó varios temas que de una u otra forma nos impactaron, la forma en que a veces uno ve la vida, la forma en que uno lleva su vida, los afanes que uno tiene, las frustraciones que uno también carga, la forma en que ve su familia, su vida, sus sueños, cómo enfrenta la muerte, la vejez. Bueno, tocó varios temas fuertes, pero a la vuelta, digamos que con un mensaje como un poco inspirador y fue realmente algo, como tú lo decías, como un bálsamo entre la semana y fue algo muy chévere que de una u otra forma lo reta a uno como a cambiar ciertas conductas y a ser mejor en muchos aspectos. Dante Gebel es de esos pastores, digamos, que se salen del molde que normalmente se está acostumbrado. Es un pastor que le gusta de una otra forma ser controversial, pero no por llamar la atención, sino por de una otra forma también, válgaseme volver a utilizar la expresión, entender que hay que romper los moldes para poder llegar a las personas a las que el mensaje de verdad tienen que llegar. Que de una u otra forma no es el mismo estilo, pero de una u otra forma es lo que nosotros buscamos hacer, es lo que a nosotros nos gusta hacer, es poder ser transparentes, es poder masticar el mensaje para que si usted no es creyente y viene escuchando estos episodios,
pues no se sienta que todo el tiempo le están dando garrote y todo el tiempo lo están bibliando y que usted realmente sienta que definitivamente a punta de bibliazos es que le quieren meter el mensaje, no, que usted sienta que va en un camino y eso es lo que nosotros esperamos que usted esté viviendo, sea creyente o no, durante todos estos episodios con nosotros, que usted sienta que vamos en un camino donde si nos vamos de Bogotá a Cartagena en carro, tenemos muchas horas que hablar y eso es lo que hemos estado haciendo, hablando de diferentes temas y es lo que vivimos en Presidente. Presidente da efectivamente por diferentes etapas de la vida y diferentes circunstancias y diferentes elementos, como por ejemplo también las cosas. Él hablaba sobre por qué las cosas realmente no son trascendentales, no lo que la Biblia dice, que no hay que acumular tesoros en la tierra, sino realmente que tus obras tengan una trascendencia en el cielo y cada una de estas cosas realmente pues como que fueron alimentando una circunstancia que detonó con Sound of Freedom. Eh, Presidente es un evento que vale la pena ir e inclusive vale la pena que lleves personas que no son creyentes. Vale mucho la pena el entender que este tipo de escenas nuevas, como en los stand-up o como las conferencias o como el teatro o como la música, son herramientas que tú puedes utilizar para poder compartir también del evangelio. El evangelio no solo se comparte en la iglesia, claro que también se hace, pero no solo se comparte en la iglesia, sino se puede compartir de muchas herramientas más. No sé si quisieras agregar algo más sobre Presidente. Sí, efectivamente, digamos que en mi caso personal, él es uno de mis, digámoslo, predicadores favoritos, porque efectivamente es lo que tú dices, él rompe el molde y se muestra con mucha transparencia, o sea, como siendo muy humano y a su vez controversial, e incomodando a muchas personas, entonces digamos que eso es lo que más me gusta de su forma de hablar y de sus mensajes. Efectivamente salimos como, digámoslo así, como un poco tocados, es decir, como que hubo temas muy sensibles también que tocó ahí y que hay veces pues efectivamente uno tiene que ir mejorando a medida que va pasando su vida y de una u otra forma, por más de que uno no quiera, sí habían cosas que a uno le pegaban, pero creo que vale la pena verlo, vale la pena incluso que también lo escuchen en las redes y en sus plataformas, vale la pena que lo escuchen porque realmente tiene un muy buen mensaje y no solamente aplica para si eres creyente o no, porque sé que el mensaje te va a renovar en muchos aspectos. Entonces tuvimos ese evento, el, se nos metió el inclusivo. Tuvimos ese evento el miércoles y habíamos dicho, no, pues miremos a ver cómo nos va el evento para la grabación del capítulo, pero empezamos a ver diferentes cosas sobre Sound of Freedom y dijimos, bueno, ¿será que vale la pena estirar el capítulo de grabación una semana más para poder ver y acoplar la película? Y pues realmente tenemos que decirles a ustedes que no es que valió la pena, sino que realmente sobrepasó nuestras expectativas. Sound of Freedom es una película. Yo sigo a un pastor realmente muy famoso en TikTok y él efectivamente referenció esta peli y algo que él rescataba es que esta película uno diría, no, pero es que es una película hecha por un estudio cristiano que de una vez metemos la cuñita ahí. Si usted no lo conoce, Ángel Studios tiene una aplicación tanto para los Smart TV como para Roku e inclusive para los celulares, donde usted puede ver The Chosen, que es una serie espectacular que habla sobre la vida de Jesús, pero un Jesús realmente como en el que nosotros creemos, uno más relajado, que hace bromas, que vive con sus discípulos. Es una serie espectacular. Entonces, este pastor decía, cuando usted escucha una película cristiana o producida por cristianos, usted piensa de una vez en bajo presupuesto, en una película no bien grabada, en una película, pero no, esta está muy hecha al estilo de Chosen, muy hecha al estilo de bien grabada, bien hecha, las escenas de acción son buenas, no se ve ficticio lo que se realiza. Entonces,
no solamente te enfrentas a una muy buena película, sino que la trama es una película, es una trama muy fuerte, es una trama muy fuerte. Pero lo primero que hay que entrar a analizar es por qué Colombia. Bueno, principalmente porque la historia sucedió acá, ¿no? Recordemos que esta película está basada en hechos reales y bueno, tú eres el que tiene el contexto de la historia súper claro, pero efectivamente la historia sucedió acá en Cartagena. Lastimosamente, Cartagena es un epicentro, digámoslo así, de prostitución, no solamente de niños, sino también de trata de blancas. Es bastante dentro de esto, por lo mismo, por lo que es un sitio tan turístico y hay tanto extranjero. Entonces, efectivamente es por ese lado, porque tristemente es un país que digamos, se dedica en cuanto a Cartagena a la trata y a la venta de niños. Como es Colombia, entonces tenemos que dejar de promocionar la película, porque es No, que como todo es no. narcos, drogas y ahora encima de todo trata de blancas. Sí, efectivamente, yo dije eso, yo dije, no, otra vez quedando mal, y sí, digamos, es lamentable, pero es la realidad de nuestro país y no podemos simplemente omitirlo o hacer creer que estas cosas no están sucediendo porque no solamente sucede acá, si bien la historia sucedió acá en nuestro país, no quiere decir que en otros no suceda, que era lo que conversábamos, hay unos países donde la esclavitud sexual es muy alta, como países como Tailandia, es altísimo en cuanto a las mujeres. Y en Singapur podemos decirlo que el tema de los niños y el hecho de la pornografía infantil es altísimo, donde los que la producen son los mismos papás de los niños. Entonces, digamos que esto no es desconocido y no es un tema ajeno. Lamentablemente, los mayores consumidores de este tema son americanos. Entonces, ese es un punto triste, es un punto muy difícil. Si yo estoy barriendo y meto el polvo debajo del tapete, está la pregunta de, como el gato de Schrödinger, si está limpio o no está limpio esa habitación. Porque en la analogía del gato de Schrödinger es que si tú metes un gato en una caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo porque no sabe si está vivo o muerto al mismo tiempo. ¿Y a qué punto voy con esto? Si yo meto debajo del tapete el tema de la trata de blancas y no promociono la película por su mensaje que tiene, porque es que otra vez hablan de Colombia, igual el tema va a seguir pasando y no sale a la luz. Entonces, es lo primero que yo quería agotar, porque aquí hay mucho para hablar, pero lo primero que yo quería agotar es, no te dejes llevar por esas voces que te dicen, ah, como es que están hablando de Colombia, mejor dejémoslo debajo del tapete para que no se sepa, no, porque el mensaje de fondo, y desde ya les queremos decir, quédense hasta el final del video, porque les traemos algo especial y es los últimos 3 minutos donde hay un mensaje especial para la audiencia e inclusive trae un QR para donación de boletos gratis si usted quiere donarlos. Pero en ese mensaje final, ellos hablan y dicen, ojo, que el problema no es centrado únicamente en dónde está ocurriendo el hecho. El problema es que muchos de los consumidores son de acá, le está hablando al pueblo norteamericano. Está diciendo los mayores consumidores de pornografía infantil y de trata de blancas son de acá. Entonces, me parece muy importante que desde los mismos productores de la película se enfocaron fue en el consumidor final. Y esto es algo que pasa con muchos elementos más. Lo hablábamos ese día al salir de la película, el robo de celulares. Si no existiera quien los comprara, no los estarían robando. Igualmente sucede con este negocio. En el caso de la prostitución, por ejemplo, o sea, no existirían estos lugares acá, que ese es otro de la especialidad acá en el país, donde vienen a buscar prostitutas, porque pues hay muchísimo consumidor extranjero que viene solamente a buscar a las mujeres latinas. Entonces, efectivamente, si no hubiera un comprador, no existiría ese elemento, no existiría una demanda de esos productos. Pero es muy alarmante, digamos, el ver cómo la sociedad y cómo la mente se ha podrido literalmente a tal punto de que
Esto es algo, las cifras son escandalosas de los que consumen pornografía infantil y adicional, no solo la consumen, la graban ellos mismos, la producen. Entonces, es alarmante el tema de que cómo pueden hacer algo así con un niño, ¿no? Cómo tienen el corazón para lastimar a alguien tan inocente. Sí, efectivamente, las drogas son otro tema. El narcotráfico no existiría si realmente no existiera de fondo el consumidor al cual le llega la droga. Y asimismo no se dañarían muchos de los ambientes, porque ya que estamos en esta ola de la protección al medio ambiente y lo que sea, muchas veces no se ha pensado cómo se puede dañar el medio ambiente a través de los plantíos de coca, marihuana y etcétera, para poder producir las drogas que se producen. Entonces, esto tiene mucho de largo y mucho de corto. Haciendo un resumen de la peli para que usted entienda de qué es lo que le vamos a hablar. Tú lo mencionaste ahorita y es muy cierto. Yo vi una entrevista que le hicieron a los productores de cómo llega este tema, y este tema llega porque se va a grabar una película en Cartagena, y entonces hay una actriz muy famosa que le dicen vas y ella dice voy, pero no creo mucho en el tema de seguridad. Entonces el productor le dice, ¿te parece si te contrato a 20 SEALs de la Marina y te los llevo como tu escolta? Y ella dice, bueno, listo, 20 SEALs de la Marina, me parece que está interesante. Y entonces llegan a Cartagena, y hay algo importante que ustedes sepan dentro de todo este tema. Los militares no generan, digamos, pensión a una edad muy alta, sino una edad promedio, más bien tirando a joven. Entonces, todos estos SEALs de la Marina, digamos, son jóvenes, y estos SEALs de la Marina, pues al fin y al cabo, al verse jóvenes, verse turistas, reciben, digamos, la oferta de niños en Cartagena. Y de ahí es donde se desata todo este tema, la colaboración con la policía y diversas cosas que se terminaron generando para que esta historia de la vida real, porque ahí te das cuenta, inclusive al finalizar, muestran a las personas reales que hicieron parte de todo esto y cómo colaboraron, porque muchas cosas se pueden criticar, pero hablábamos con Nati y decíamos, bueno, gracias a Dios, la policía estuvo involucrada en desmantelar muchas cosas que se desmantelaron. Entonces, todo esto nació de ahí, pero por el otro lado también queríamos, digamos que, motivarlos a ir a ver la película, porque no fue fácil su llegada a los cines. Realmente, esta fue una película que se luchó mucho por llegar, tocaron las puertas de todas las productoras grandes. Definitivamente a todos, en cada una de esas casas les dijeron que no, y cuando Fox dijo que sí, y les iban a realizar una serie también, terminó siendo absorbida y comprada por Disney, y Disney le dijo a estos productores y a los directores que no era el contenido para Disney. Terminan negociando, casi que no pueden recuperar la película, porque ustedes saben que cuando una productora compra los derechos, también compra en sí la película, entonces casi que no la puede recuperar. Y es importante que veamos que después de lograr recuperarla, entiendan que empieza una labor de volver a encontrar con quién se puede realmente hacer la tarea de poder llevarla a los cines, y es cuando entra Ángel Studios en el camino. Nos pareció realmente espectacular la labor que hizo Ángel Studios, porque Ángel Studios creyó en ellos, creyó en la producción, e inclusive la lanzó el 4 de julio y solo para Estados Unidos. La lanzó el 4 de julio, y el mismo tiempo en el que estaba Misión Imposible y el mismo tiempo en el que estaba Indiana Jones. Y aún así barrió en el mercado, tanto que Latinoamérica empezó a pedirla y se empieza a expandir por el mundo. Entonces, Con fue esto ya una, lleva 3 meses, incluso ya lleva 3 meses en el mercado así es. esta película desde que salió y haciendo un paréntesis, pues digamos que al ser una película que de pronto venía de una productora no muy grande, no con todo este tema y un estudio que de pronto le diera ese nombre de peso. Sin embargo, ellos habían lanzado la película en muy pocos cinemas porque no dijeron van a verla, pero pues no esperamos tanta audiencia. Cuando de repente se dieron cuenta, las salas rebosaron, tuvieron que ampliar las funciones a muchísimas más salas, muchísimas más ciudades en Estados Unidos y bueno, y ya con eso se logró acuerdos para que se siguiera expandiendo la película en otros países. Sí, y llega aquí a Colombia.
entiendo, me corriges, entiendo que la primera que hace el acuerdo es Cinemark, creo. Después va Cine Colombia y por último Procinal, que son los tres que Sí. conocemos, ¿no? Hay más cinemas, pero creo que ese fue el orden y realmente también ha agotado tickets aquí en Colombia. Entonces, entremos en materia, porque ya hemos hecho un contexto grande e inclusive también les hablamos un poquito de lo del tema de presidente, que era importante hablarlo, pero entremos un poquito en materia de Sonido de Libertad, porque es que Sonido de Libertad queremos aterrizarlo para nuestras vidas, queremos aterrizarlo para lo que somos, queremos aterrizarlo para lo que vivimos. Y yo quiero que hablemos realmente de lo que es el sonido de libertad. ¿Qué es para ti un sonido de libertad? En general, no la peli. ¿Qué es para ti un sonido de libertad? O sea, digamos, por ejemplo, te traigo a colación Corazón Valiente, cuando Mel Perfecto. Gibson está dando el último discurso y pueden quitarnos todo, pero nos van a quitar nuestra libertad. Sí, Y sí. entonces mete el grito y sale con su espada a pelear con los ingleses. ¿Qué es para ti un sonido de libertad? Yo creo que es una expresión de sentirte bien, pues como lo dice la palabra libre, puede ser una exclamación, puede ser una palabra, puede ser un gesto, pero siento que puede ser un momento donde simplemente sientes que ya no estás atado, Sí. que ya estás en otro lugar y que ya por fin puedes ser tú. Sí. Es que yo pensaba esa circunstancia y les digo, les abro nuestro corazón y te incluyo porque hemos tenido charlas, o sea, no hemos tenido solo las charlas que ustedes ven, no tenemos solo las charlas que ustedes pueden devolver y decir, este man, ¿qué fue lo que dijo? Esta vieja, ¿qué fue lo que dijo? No, muchas veces nos hemos sentado los dos a hablar de diversos temas, y quiero decirles que el peor error que puede cometer un cristiano y un no cristiano al mismo tiempo, porque en esto sí convergen, es que cuando se da una circunstancia que te genera una duda, el cristiano piensa que ya no lo puede hablar porque es cristiano. Y el que no es cristiano piensa que no lo puede hablar con nosotros porque va a ser juzgado. Y muchas veces, como hablamos ahorita del tapete, metemos la circunstancia debajo de la mesa. Esas son las charlas que muchas veces nosotros tenemos. Muchas veces tratamos de hablar y ser transparentes en muchos temas que no se pueden dejar ahí porque sí, no se pueden dejar transitar solamente porque en lo oculto nadie lo está viendo. Y uno de los temas que hablábamos precisamente era el tema de la pornografía. Hablábamos que era un tema muy difícil de tratar y de hablar porque viene atado y amarrado a lo que uno tiene como costumbre normal de hacer o de vivir. Pero yo les puedo decir que en la lucha constante que tiene un hombre con este tipo de cosas, yo les puedo decir que por fin en mi mente hubo un sonido de libertad al haber terminado esa película, porque hubo algo que hizo clic en mi cabeza y fue entender que si en algún momento yo doy el papayazo con el tema de la pornografía, no solamente estoy viendo el contenido que sea que estoy viendo, sino que estoy financiando a las productoras que buscan contenido de pornografía infantil, que buscan contenido con menores, que alimentan esas fantasías de estas personas, de estos pervertidos asquerosos que hacen este tipo de cosas porque realmente no hay otra forma de llamarlos. Son animales. Y ni siquiera porque los animales son mejores. Eh, y por fin, mi cabeza no había encontrado una lógica más allá de lo que todo el mundo me decía sobre el por qué estaba mal, pero por fin algo me hizo clic, por fin tuve un sonido de libertad en mi cabeza que me dijo, esta es la razón. No vas a ver pornografía porque debes pensar que, como ellos decían, los hijos de Dios no están en venta. Y si tú alimentas esto, no solamente vas a estar alimentando el deseo que tienes por dentro, las ganas, lo que sea, sino que vas a estar alimentando financieramente a los que hacen esto con estos niños. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo llegar a realizar un sonido de libertad en nuestra cabeza con diferentes temas?
porque es que ahorita estamos hablando de pornografía infantil y hay personas aquí que nos están escuchando y dicen, no, pero yo no lidio con pornografía infantil. A mí no me gustan los niños, yo no tengo problemas con la pedofilia, que ahora se está intentando normalizar como una orientación sexual y realmente no lo es, realmente no lo es, no es el diseño real. No, es que no es, no, más allá del diseño, realmente es una aberración el tema de que defender la orientación sexual dirigida hacia un niño, o sea, un niño es totalmente inocente, es una persona y es un ser humano que no tiene la capacidad de entender, de tomar decisiones, de ser consciente de lo que está haciendo, diferente a un adulto que ya es consciente de la toma de decisiones. Entonces, ese es el tema como más susceptible ante un niño, ¿no? Es robarle absolutamente todo lo que es un niño solamente por una aberración que yo tengo. Y no caigan en porque es que la gente es muy hábil para las palabras, no caigan en esa idea que el niño tiene derecho a desarrollar su sexualidad en la edad en la que crea y en la que quiera. No es cierto. No es cierto que es el deber ser. Los niños tienen derechos a ser niños hasta cuando llegue el momento en el cual tengan que asumir su adolescencia y su adultez. No le permitan adelantar etapas porque esos son los errores que a veces uno comete. Uno cree que ayudar a madurar a un niño es estrellarlo con circunstancias de adultos y no es así. No tienes por qué obligarlo a vivir ocultismo, no tienes por qué obligarlo a vivir escenas sexuales, no tienes por qué obligarlo a vivir una cantidad de cosas que él no tiene que estar viviendo solo porque es que mi niño es muy maduro. Mi niño realmente pues nunca va a necesitar de que alguien se acerque a mirar qué vacíos tuvo, qué problemas tuvo. No, porque es que mi niño, no, tu niño es niño y tiene que vivir etapas y tiene que quemar etapas. Y nunca las etapas van a ser realmente absorber su sexualidad. En ese sentido, yo quería ir contigo listo, ¿cómo yo llego a tener sonidos de libertad frente a otros temas? Drogas, alcohol, eh, estar alejado de Dios, estar mirando como no tengo que mirar, porque es que hay muchas cosas que realmente puedes estar viviendo en este momento, que no tienen que ver con pornografía infantil, pero que sí realmente las estás viviendo y las estás sufriendo. Bueno, yo creo hay cosas que uno de pronto dice son un poco más fáciles de dejar, pero hay unas cosas que son un poco más difíciles de avanzar y de dejarlas, ¿sí? Ya sean ataduras, ciertos comportamientos y demás. Efectivamente, digamos, cuando hablamos un poco de la droga, cuando has estado atado a todo este tema, es algo delicado, o sea, no es tan fácil salir de este mundo, pero tampoco es imposible. Pero pienso que también el sonido de libertad es cuando tú tomas esa decisión también llevándolo a otro contexto, ¿no? Porque si lo llevamos al de los niños, ellos no toman la decisión de en qué momento pueden salir de eso, porque sí, es muy difícil salir. Pero en cuanto a Y perdóname nosotros, que te interrumpa. Hay niños, desafortunadamente hay que ser transparentes con esto. Hay niños que nunca fueron rescatados, que son prostitutas en este momento mayores de edad, que nunca fueron rescatados y que vivieron toda su vida así. o incluso sus propios papás fueron los que los vendieron, no se los robaron, sino los vendieron sus papás. Entonces, yo creo que también cuando hablamos de nosotros mismos, como en la toma de decisiones, creo que el sonido de libertad es cuando subimos una escalera y cuando vamos superando como ciertos obstáculos que creíamos que no íbamos a poder lograr. Puede ser era algún tipo de atadura, algo como lo decía, algún comportamiento que decíamos, no, es que me es imposible dejarlo y no creo que pueda hacerlo. Cuando tú tienes esos pequeños avances, esos pequeños momentos de victoria, creo que hay que celebrarlos. No importa si al otro día vuelves a caer en lo mismo, pero lo intentaste. Fuiste consciente, tuviste la mente abierta y tuviste la disposición para dejar eso que estaba mal. Entonces yo pienso que en eso también hay que reforzarnos y tener ese sonido como de libertad. Obviamente ya el sonido de libertad enorme es cuando ya logras salir de ese hueco, pero en el mientras tanto hay que ir celebrando esos pequeños avances y esto lo toco solamente a nivel personal, o sea, no sacado de contexto de la película porque pues no tiene nada que ver, lo hablo más a una manera personal. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, es decir, que en el mundo vamos a tener diferentes cosas que nos van a ocurrir. Eso nos va a llevar a entender que no, ser cristiano no es que todo va a ser color de rosa, no es que no van a tener problemas, no es que no van a morir, no es que no van a
tener abortos espontáneos, no es que no van a tener hurtos en sus vidas, no, dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero teniéndolo a Él vamos a poder tener paz. Y eso es lo más trascendental, lograr buscar tener paz. Ahora, que quiero llevar esta circunstancia a algo mucho más importante, y es el protagonista, él desarrollaba y seguía e investigaba pedófilos. Y les estoy contando algo que está en los 5 primeros minutos de la película, pero el compañero le dice, ¿qué estás logrando de fondo? ¿Qué estás haciendo de fondo? Coges un pedófilo, pero ¿cuántos niños has recuperado realmente? Y quiero que hablemos sobre el tema de las obras. Las obras frente al tema de ¿qué es? ¿Es por fe o es por obras? Creo que es el complemento de ambas, o sea, yo tengo que creer primero que voy a lograr algo, que se va a conseguir algo, pero efectivamente también a veces tengo que hacer mi parte, tengo que de pronto poner una parte mía y no sentarme a esperar que me llueva un trabajo si no lo busco, por ejemplo, o cosas así. Creo que es un complemento de ambas situaciones. Sí, efectivamente en Romanos dice que por fe son salvos, pero cuando vemos a Pablo en otras epístolas, efectivamente envía el mensaje que las obras son producto de la fe. Es decir, que si yo soy salvo, mis obras en el día a día van a estar demostrando esa salvación y van a estar demostrando que yo estoy caminando por esa senda. Por ende, sí, eres salvo por haber creído en Jesús, pero por el otro lado, tu día a día y tu obra en el día a día tiene que estar reflejando esto. Por ende, si estás luchando con algo y estás buscando este sonido de libertad, tus obras del día a día tienen que irte encaminando hacia ese camino, tienen que irte llevando hacia ese camino. Sí, como dice Nati, vas a tener luchas cada día, pero la idea ¿cuál es? La idea es que tu lucha del día a día sea nueva. Los escenarios que vayas desbloqueando como jugando videojuegos sean nuevos, no que te quedes en el mismo escenario siempre, porque entonces ahí ya estamos hablando es de algo diferente. De pronto estamos hablando de el que peca y reza, empata. Entonces, por ese lado no es. Te invitamos a no solamente ver esta película, lleva a otras personas, vale mucho la pena incentivarlas, vale mucho la pena que este mensaje se amplíe y también los invitamos a que ustedes puedan analizar y escuchar un poco más su corazón y saber en cuáles escenarios necesitan un grito o un sonido de libertad. Les enviamos un abrazo gigante y por favor quédense en estos minutos para que escuchen o vean el mensaje que dejan los productores al terminar la película. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho, chao. Quiero agradecerles a todos por venir a ver esta película. Supongo que algunos de ustedes se sienten tristes, tal vez abrumados o incluso con miedo, lo cual es comprensible. Pero vivir con miedo no es la forma en que resolvemos este problema. Es a través de vivir con esperanza y creer que podemos marcar la diferencia. Porque podemos. Pero quiero dejar una cosa clara. Esta película que acabas de ver no se trata de mí ni de Tim Ballard. Se trata de esos niños. Steve Jobs dijo una vez, la persona más poderosa del mundo es el narrador. Abraham Lincoln le dio crédito a Harriet Stowe cuando escribió La cabaña del tío Tom. Esta poderosa historia inspiró a millones a levantarse y luchar contra la esclavitud. Creo que podemos hacer de El sonido de la libertad, La cabaña del tío Tom, de la esclavitud del siglo XXI. Esta película se hizo en realidad hace 5 años y no se estrenó hasta ahora con todos los obstáculos que se pueden imaginar en el camino. Los nombres que ven aquí en pantalla tomaron una posición y se aseguraron de que esta historia pudiera mostrarse a todos ustedes. Y ahora todos ustedes tienen la oportunidad de seguir contando esta historia. No tenemos mucho dinero de un estudio grande para comercializar esta película, pero te tenemos a ti, y ahora la batuta está en tus manos. Ustedes son los narradores que pueden hacer que la gente venga a ver esta película en los cines. Cuando vienes a un cine experimentas las películas de manera diferente. No hay interrupciones, no hay distracciones. Todos estamos teniendo experiencias mientras vemos la película juntos, como comunidad. Hace posible que los mensajes fuertes, como este, se arraiguen. El sonido de la libertad es la historia de un héroe, pero no me refiero al personaje que interpreto. Es el hermano y la hermana heroicos en esta película que trabajan para salvarse mutuamente.
Ellos son los verdaderos héroes. La persona más poderosa en este mundo es el narrador. Juntos, tenemos la oportunidad de convertir a estos dos niños y a los innumerables niños que representan en las personas más poderosas del mundo al contar su historia de una manera que solo el cine puede hacerlo. Durante los meses mientras El Sonido de la Libertad esté en cines, estos niños pueden ser más poderosos que los capos del cártel, los presidentes, los congresistas o incluso los multimillonarios tecnológicos. Creemos que esta película tiene el poder de ser un gran paso hacia adelante para acabar con el tráfico de niños, pero solo tendrá ese efecto si millones de personas lo ven. Y ahora, sé que es raro, porque estamos en un cine, pero siéntete libre de sacar tu teléfono y escanear este código QR. No queremos que las finanzas sean la razón por la que alguien no vea esta película. Así que Ángel Studios ha establecido un programa de pagar por otros en el que puede pagar el boleto de otra persona que de otro modo no lo vería. Si puedes, te invitamos a pagar por otros al comprar un boleto para otra persona. O si tu presupuesto es ajustado, comparte la información sobre los boletos gratuitos ya disponibles con tantos amigos como puedas. O haz ambas cosas. Únete a nosotros y a millones de personas más al hacer sonar el sonido de la libertad y la esperanza en todo el mundo. Y solo recuerda esto: los hijos de Dios no están a la venta. Gracias.